Bueno, ahí estamos grabando. Ya está. Bueno, perfecto. Entonces tenemos en pantalla definición de proceso, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poquito los conceptos de la gestión por proceso y qué es lo que nos toca en esta tercera clase, ¿verdad? Las dos primeras semanas no tuvimos la clase práctica. O sea, la clase que yo ya les había dicho que era teoría y práctica, ¿verdad? También, porque la ingeniera Rosa estuvo indispuesta, ¿verdad? Estaba enferma y bueno, ahora está recuperada, así que este jueves ya van a tener la primera clase con ella, ¿eh? Un comentario nomás al margen de lo que está pasando los jueves. Los lunes siempre conmigo. Bueno, entonces, en la norma ISO 9000, las normas ISO, ¿verdad?, adoptan un enfoque basado en procesos. Y en la norma ISO 9000, para encarar la calidad de una organización, ¿verdad? En esta clase vamos a dar cómo se gestionan los procesos de una organización. En la norma ISO 9000, en su versión 2015, ¿verdad?, que es la última versión, la versión vigente, define proceso como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. O sea, transforman una entrada en un resultado. Lo más fácil para entender digamos, un proceso es pensar en un ejemplo de un proceso de producción. Entonces, por ejemplo, y lo más fácil otra vez para pensar en un proceso de producción es pensar en un ejemplo doméstico. Entonces, bueno, estamos ahora con la temporada de frutillas y si yo quiero hacer un jugo de frutilla, puedo diagramar el proceso de elaboración de jugo de frutilla, donde como entrada voy a tener frutillas, azúcar y agua, y a lo mejor hielo picado o hielo. Voy a tener una determinada cantidad de recursos, por ejemplo, una licuadora, energía eléctrica, y voy a tener algunas actividades, ¿verdad? Las actividades serían poner los ingredientes en la licuadora, licuar y después servir, ¿verdad? Y estas actividades, conjuntamente con el uso de esos recursos, van a transformar estas entradas, que son, como dije, frutilla, agua, azúcar, en un resultado que es diferente a las entradas, que es jugo de frutilla. ¿Ok? Entonces, el concepto de proceso es la transformación de una entrada en un resultado deseado mediante el uso de recursos y mediante la realización de actividades. El concepto es muy sencillo. Bueno, hay que entender que desde el punto de vista de la norma ISO y desde la gestión moderna, porque no solo las normas ISO utilizan este concepto, todo lo que se hace en una organización está asociado a procesos. Entonces, por ejemplo, tenemos un proceso de producción, como el que acabo de ejemplificar, ¿verdad?, que transforma materia prima en un producto. Pero como en la definición, fíjense, no dice transformar entradas en producto, dice transformar en resultado. Y hay una diferencia bastante importante entre decir transformar una entrada en un resultado. Porque, por ejemplo, si yo estoy fabricando un producto para un cliente, un producto como ser, por ejemplo, no sé, un pedido de cajas de cartón para un frigorífico, yo voy a transformar las entradas, que en este caso van a ser cartón, pegamento, tinta. Voy a usar una serie de recursos que son las máquinas de la empresa, la corrugadora, la troqueladora, etcétera. Y voy a realizar determinadas actividades como fabricación del cartón corrugado, secado, troquelado, armado, impresión, para producir un resultado, cajas de cartón, que es el producto que mi cliente espera.
Pero obviamente mi cliente tiene que hacer algo con ese producto, tiene que envasar su producto en mi producto, ¿verdad? O sea, poner su producto, que sea, por ejemplo, carne, en mi producto que es caja, ¿verdad? Entonces, no basta con transformar cartón y pegamento en cajas. Hay que hacerlo con la calidad requerida y hay que hacerlo a tiempo, ¿verdad? Entonces, y ese paquete completo, digamos, del producto entregado a tiempo y cumpliendo los parámetros de calidad es lo que llamamos un resultado. O sea, hay una diferencia entre transformar una entrada en un producto y transformar una entrada en un resultado. Y la diferencia es que el resultado tiene asociado un parámetro de calidad. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en un proceso de producción, la transformación de una materia prima en un producto. Vamos a hacer un ejercicio de pensamiento ahora. Si yo tengo un proceso de compra, voy a pedirle a Liz que me ayude con este ejercicio. Liz, ¿estás ahí? Sí, profe. Bueno, si en una empresa yo quiero comprar cualquier insumo, puede ser un insumo, puede ser una materia prima en una industria, por ejemplo, ¿por dónde te parece a vos que podría comenzar un proceso de compra? ¿Por dónde podría Sí, comenzar la sí, compra? un proceso de compra. Vamos a suponer que el departamento de producción necesita materia prima, haciendo la solicitud, por ejemplo, haciendo una solicitud, correcto. ¿Quién haría esa solicitud? el jefe encargado de compras. ¿El jefe de compras va a hacer el pedido? O sea, va a dar la orden y a ¿Quién lo va a hacer mejor el pedido? Vamos a suponer que tengo un algún departamento de secretario, producción. Vamos a suponer una panadería. En la panadería se necesita un ingrediente muy importante que es harina. ¿Quién se va a dar cuenta de que falta la harina? el que cocina. ¿Correcto? Entonces, producción. ¿Ok? El que cocina es el de producción. Muy bien. Entonces, un proceso de compra se va a iniciar ¿con qué entonces? Con una solicitud, o sea, al darse cuenta que falta alguna materia Correcto. prima, luego va a pasar a la solicitud. Correcto. Muy bien. Entonces, el jefe de producción o alguien de producción va a hacer un pedido ¿a quién? Y a lo mejor ahí sí ya pasa al departamento de compras. Correcto. Perfecto. Entonces, hay una solicitud interna donde el solicitante, el que tiene la necesidad del material, digamos, del servicio que se va a comprar, se percata de la necesidad de un producto, insumo, servicio, lo que sea, y hace un pedido interno a un cargo que se encarga de las compras. Normalmente así funciona en las organizaciones, ¿verdad? Hay otra figura que a veces hace, y esto no es precisamente un tópico de calidad, pero para que ustedes se vayan familiarizando con los cargos que van a encontrar en las industrias, ¿quién también puede originar un pedido de compras, especialmente en una industria, en el caso que falte una materia prima? ¿Alguien sabe qué otro departamento podría iniciar el pedido de compras? Hay por lo menos dos opciones, ¿verdad? Una opción lógica es que el jefe de producción o el encargado de producción se percate de que le falta una materia prima y él haga el pedido de reposición de la materia prima, ¿verdad? Pero en realidad en la mayoría de las empresas no funciona así. Hay otra persona que se preocupa porque al jefe de producción no le falte materia prima. ¿Cómo se llama esa función o departamento en una organización? Planificación de la producción o control Correctísimo. de... Planificación de la producción.
Entonces, eso para que ustedes se vayan familiarizando con una, digamos, terminología que después van a encontrar en las industrias o empresas donde ustedes vayan a trabajar, ¿verdad? Uno dice planificación de la producción. ¿Y qué hace planificación de la producción? Y obviamente planifica la producción, ¿verdad? ¿En base a qué? En base, por ejemplo, a los pedidos. ¿Quién le pasa los pedidos? El departamento comercial, ¿verdad? Comercial le cuenta lo que vendió o lo que va a vender o lo que piensa vender, ¿verdad? Le pasa a planificación de la producción. Planificación de la producción es el que sabe las máquinas, la capacidad de las máquinas y planifica la producción. También sabe el stock de producto terminado. Y planificación de la producción planifica la producción, dice cuánto vamos a producir. Pero planificación de la producción, aparte de saber lo que vamos a producir y planificar lo que vamos a producir, que eso no es una responsabilidad de producción, la responsabilidad de producción es producir. ¿Producir qué? Lo que planificación de producción le manda a producir. Pero planificación de producción también tiene que verificar el stock de materia prima y entonces, si no va a tener la materia prima para la producción que planificó, entonces hace el pedido de reposición de materia prima. De modo que producción solamente se encarga de producir, no se encarga de determinar qué se va a producir, cuándo se va a producir y tampoco se preocupa de la reposición de la materia prima. Esta es una función de un departamento, una función, puede ser una sola persona, que se llame planificación de la producción. Independientemente de que en algunas organizaciones esa función de planificación de la producción la haga el mismo gerente de producción. Hay también esa posibilidad. En empresas chicas, el mismo gerente de producción hace la planificación de la producción, pero en empresas grandes no. ¿Ok? Ese es un paréntesis organizacional para que ustedes entiendan cómo funcionan las organizaciones, las industrias, y cuáles son las responsabilidades de una función como planificación de la producción. Pero hay otra posibilidad, una tercera posibilidad. Dijimos que una primera posibilidad sería que lo haga producción, una segunda posibilidad es que lo haga planificación de la producción, estamos hablando del pedido de compras, y una tercera posibilidad, ¿alguien conoce? Ok, es menos obvia esta tercera posibilidad, pero es la siguiente. En muchas organizaciones que tienen una producción, digamos, más rutinaria, entonces lo que se hace es garantizar que el depósito tenga una determinada cantidad de material para hacer la producción. En este caso se maneja el concepto que se llama el stock mínimo y stock máximo. Es decir, cuando un stock llega a un nivel mínimo, automáticamente el depósito, sin intervención de planificación de producción, sin intervención de producción, pide la reposición de ese producto. Es automático, ¿verdad? Inclusive hay algunos sistemas que ya hacen esto de forma inclusive más automática, ¿verdad? En un esquema manual, el responsable del depósito está constantemente analizando su stock y cuando el stock llega a un punto mínimo, entonces pide la reposición. Esto, por ejemplo, funcionaría bien en un ejemplo como el que les di, en un caso de una panadería. Porque en el caso de una panadería que fabrica un producto estándar como ser pan, básicamente la cantidad de producto que se fabrica entre un día y otro día no es muy diferente. O sea, hay una cantidad muy típica de producción en el día a día. Entonces, esta cantidad típica permite más o menos planificar cuánto voy a gastar de harina, por ejemplo, en una semana, y entonces simplemente le responsabilizo al jefe de stock o al jefe de depósito que garantice que siempre haya materia prima en producción. No es que el departamento de planificación está analizando, tenemos harina, no tenemos harina, cuándo hago la reposición, sino simplemente esa reposición ya se hace en forma automática. Un poquito para que vean que de acuerdo al tipo de negocio que una organización tiene, va a ir digamos, las distintas funciones pueden recaer en distintos departamentos, ¿no? Entonces, ese es el pedido. Pero siempre hay un inicio, y ese inicio es de alguien a quien hay que darle la responsabilidad
de, digamos, pedir la reposición de stock de productos. Muy bien, entonces efectivamente un proceso como el de compras inicia en un pedido interno. ¿Y dónde termina? A ver, voy a pedirle acá a Mauricio que me diga, ¿dónde termina, Mauricio, un proceso de compras? Dijimos que empieza en el pedido. ¿Y cuál es el producto del proceso de compras? Si usted es una fábrica y se pidió una materia prima, ¿cuál es el resultado deseado de ese proceso de compras? ¿Y la recepción de la materia prima puede ser, profe? Perfecto, puede ser, claro que sí. Puede ser la recepción de la materia prima. O sea, la recepción de la materia prima es una actividad, pero podríamos cambiarle un poco la terminología y digamos la materia prima recibida. O sea, el producto no es la recepción es una actividad, el producto es la materia prima, ¿verdad? O sea, la materia prima disponible ya para uso en producción. Muy bien, veamos esto en un diagramita, ¿verdad? Que lo vemos acá, ¿verdad? Ahí está. La solicitud interna de compras, pedido interno de compras. Esto puede tener diferentes nombres de acuerdo a la organización, ¿verdad? Un pedido interno. Y hay unos cuantos recursos que se usan, por ejemplo, no sé, un correo electrónico, internet, computadora para hacer los pedidos internos, a lo mejor una camioneta para hacer retirar esa materia prima, y se hace algunas actividades como ser pedir presupuesto, recibir presupuesto, aprobar, emitir una orden de compra. O sea, hay una serie de actividades para que al final terminemos en un bien o servicio comprado o recibido, si quieren, y siempre le agregamos algunas condiciones de calidad. Que el bien o servicio comprado tiene que ser de calidad, o sea, cumpliendo unas especificaciones técnicas, y tiene que llegar a tiempo. O sea, no es que cualquier materia prima, tiene que ser una materia prima adecuada a la necesidad y entregada a tiempo. Muy bien. Y así vamos viendo, o podríamos ir viendo distintos procesos en las distintas organizaciones. Acá tenemos algunos ejemplos adicionales, ¿verdad? Muy interesante que estos dos procesos terminan en un producto tangible, ¿verdad? De hecho, el proceso de producción parte de una materia prima que es tangible y termina en un producto que es tangible. Aquí parte de un intangible, porque esto es un documento, pero termina en un tangible. Pero hay procesos que son 100% de servicio, es decir, manejan intangibles, como ser, por ejemplo, la capacitación. El proceso de capacitación parte en las organizaciones de algún mecanismo para detectar necesidades de capacitación. Hay distintos mecanismos, hablaremos de esto más adelante en el curso. ¿Ustedes tienen algún curso vinculado con recursos humanos, capacitaciones o un tema vinculado con esto en su programa de estudio? Sé que tienen cosas de mantenimiento, cosas de seguridad, pero ¿tienen cuestiones de recursos humanos como parte del programa de estudio? Sí, profe, hay una materia décimo luego que se llama recursos humanos. Recursos humanos. Bueno, ahí Sí. seguramente van a ver los distintos mecanismos en esa materia, supongo, para detectar las necesidades de capacitación. No vamos a detenernos en eso en esta clase, sería muy extenso. Entonces utiliza también recursos y actividades para terminar con un producto que es el conocimiento adquirido por los colaboradores, el conocimiento o las habilidades adquiridas por los colaboradores. Y acá está expresado como colaboradores capacitados a tiempo, ¿verdad? Y con el conocimiento también requerido, ¿verdad? O sea, tiene que desarrollar realmente las habilidades. En las empresas, las capacitaciones se hacen para que las personas adquieran las habilidades necesarias para desarrollar su trabajo. Ese es un poco el objetivo de la capacitación en una organización. Por ejemplo, que se capacita en el uso de una máquina, se capacita en un proceso para que las personas que hacen un proceso tengan el conocimiento para realizar su trabajo. Y algunos registros también que evidencien esa capacitación. Otro proceso que es administrativo, facturación, que
que parte, por ejemplo, de la información de que ya se puede facturar un evento, a la emisión de la factura. ¿Okay? Entonces son ejemplos de distintas actividades de carácter muy diferente, para entender que todas las actividades de las organizaciones siempre se pueden entender en el marco de un proceso. Todo se puede entender en el marco de un proceso. Entonces las organizaciones tienen procesos que son típicos: mantenimiento, producción, capacitación, cobranza, pago a proveedores, pago de salarios, no sé, reclutamiento y selección, capacitación. Y son realmente muy similares entre los distintos tipos de organización. ¿Sí? Muy bien. Muy importante entender que los procesos se interrelacionan. Y ya antes de pasar a eso, ustedes pueden ver que algunas interrelaciones son muy obvias. Por ejemplo, efectivamente acá, por ejemplo, el proceso de compras partió de una solicitud, terminó en un material, y este material es la entrada al proceso que está arriba. O sea, esta materia prima, ¿de dónde viene? Viene de compras. O sea, compras compró esta materia prima, entregó a producción y producción produce, entrega el producto que a lo mejor otra vez es entregado a un proceso de ventas o de almacenamiento o de logística y distribución. Entonces los procesos se conectan, ¿verdad? Después de vender, por ejemplo, el producto de producción, se va a conectar con ventas. Ventas va a producir una factura. Factura se va a ir a factura, o sea, la factura es parte del proceso de facturación. La factura se va a ir a un proceso de cobranza. El proceso de cobranza se va a ir a un proceso de contabilidad. Y así, ¿verdad? O sea, los procesos están interconectados en las organizaciones. Nunca un proceso funciona aisladamente. Y algunos procesos se conectan con procesos externos y otros se conectan con procesos internos. Por ejemplo, el proceso de facturación se conectará a lo mejor con un proceso interno, que es el proceso de cobranzas, ¿verdad? Pero algunos procesos, como el de entrega, se conecta ya con el cliente final. Y ahí se conecta con un proceso que ya es del cliente, que nosotros ya no tenemos normalmente visualización de ese proceso cuando entregamos el producto al cliente. Bueno, entonces el concepto está acá, ¿verdad? La entrada de un proceso 1 produce una salida, y esa salida es la entrada del proceso 2. Por ejemplo, si este es compras, hay una entrada que es la solicitud y una salida que es el material. El material es la entrada de un proceso 2, que puede ser producción, que otra vez tiene su salida, que es el producto. Y siempre el proceso 2, que se denomina el proceso cliente del proceso 1, tiene una serie de requisitos o necesidades. Y el proceso 1 le brinda, un servicio al proceso 2, y el proceso 2, el proceso 1, le pide una retroalimentación al proceso 2 después de hacer el servicio. O sea, en teoría, antes de hacer el servicio, claro que esto es una cuestión continua, pero para que nos entendamos nomás. Antes de hacer el servicio, el proceso 2 le tiene que comunicar al proceso 1 los requisitos. Por ejemplo, pide materia prima y el proceso 2 le dice, bueno, yo necesito materia prima de estas características, de estos requisitos, entregado en tal fecha. Entonces el proceso 1 compra esa materia prima, la entrega, y después el proceso 2 le da la retroalimentación. Sí, me llegó a tiempo y era de buena calidad. Eso es un poquito la estructura de este proceso de interrelación. Muy bien, algunas características clave de los procesos. En primer lugar, el resultado, ¿verdad? Tienen que dar un producto o una salida que satisfaga al cliente y partes interesadas. Las salidas pueden ser bienes, o sea, tangibles, pueden ser servicios, o sea, intangibles, o una combinación de ambos, bienes y servicios. Casi nunca un proceso da como salida solamente bienes, ¿verdad? Sí, y no tiene como entrada solamente bienes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a lo mejor eso podría ocurrir en el caso del jugo de frutilla que usamos al principio del curso, ¿verdad? Pero generalmente en un ambiente empresarial, aparte de entrar una materia prima, por ejemplo, para la producción, también entra lo que se llama una orden de producción o una información
que le dice a producción, por ejemplo, cuánto tiene que hacer. Bueno, otro concepto clave de los procesos es la transformación, es decir, la salida es diferente a la entrada. La salida tiene un valor agregado con respecto a la entrada. O sea, nunca la salida es igual a la entrada. Si no hay transformación o no hay valor agregado, entonces no hay proceso. ¿Ok? Entonces es una característica clave de los procesos. Siempre el proceso tiene que agregar valor. Y agregar valor en términos de algo que le importa a alguien. A alguien le tiene que importar. Y esto vale no solo para los procesos, sino, dentro de un ratito vamos a ver que todas las actividades de una organización son procesos. Entonces, los procesos siempre tienen que producir un valor agregado. Si no agregan valor, un proceso, una actividad, no sirve para nada. ¿Ok? Entonces, o sea, puede ser inclusive una actividad, ¿eh? O sea, una actividad que se haga, pero que no, nadie use, no agrega valor, ¿verdad? No hay una transformación, entonces no, eso debería ser eliminado. Bueno, tienen un propósito, que es producir el resultado esperado, interactúan, ya dijimos, también ya dijimos que el cliente puede ser interno o externo. Bueno, una cosa interesante es, hoy hay un concepto o una tendencia muy importante que se refleja también en las normas de calidad, de diferenciar lo que es un proceso de un proyecto. Y hay inclusive una nueva ciencia que está dando vuelta hace unos 10 años, más o menos, no más, que es la ciencia de la gestión de proyectos. Bueno, por supuesto que esto tiene mucho más años ya de estar vigente, pero se puso de moda, por decirlo de una manera, hace unos 10 años, ¿verdad? Con las técnicas del PMI, de administración de proyectos. Pregunto, ¿hay alguna materia que ustedes tengan en su programa de gestión de proyectos? Sí, Sí, es una optativa. hay una optativa. Una optativa, bueno. Si es optativa, yo se las recomiendo fuertemente que tomen. Es algo que es un conocimiento que me parece que ustedes todos tienen que tener, el concepto de gestión de proyectos. Así que les recomiendo fuertemente tomen esa materia. Muy bien. ¿Qué es un proceso y qué es un proyecto? ¿Verdad? Un proceso es un conjunto, como dijimos, de actividades relacionadas que utilizan entradas para proporcionar un resultado. Esa es la definición de la norma. Pero hay una clave. Generalmente los procesos son recurrentes, es decir, ocurren cíclicamente. Por ejemplo, producción. Producción yo todos los días uso materia prima, ¿verdad? Hago una producción y doy un producto terminado. ¿Verdad? La misma cosa facturación. Se van cumpliendo los eventos, yo hago la factura, envío al cliente. Ventas. Yo, no sé, tomo los pedidos, entrego el producto al cliente, hago venta. O sea, son procesos cíclicos, repetitivos, ¿verdad? Y la diferencia es que el proyecto no es repetitivo, ¿verdad? O sea, o si se repite pocas veces, ¿verdad? Tiene un inicio y un fin. Administra recursos para llegar a un objetivo. Y el objetivo es diferente o tiene una característica especial cada vez que yo lo hago. Ojo, hay empresas que venden proyectos, es decir, que trabajan por proyectos. Y esta es una diferencia que ustedes tienen que aprender a distinguir entre una industria y otra industria. Por ejemplo, una empresa que vende y se maneja por proyectos, una típica familia de empresas, son las empresas de construcción. Porque la empresa de construcción un día están haciendo un edificio en un lugar con un plano determinado, bla, bla, y otro día están haciendo otro edificio, diferente, en otro lugar, a lo mejor con otra técnica, otra problemática, otro diseño, otra situación. ¿Verdad? El siguiente día están haciendo otro edificio de otras características, empresa de construcción civil. Pueden ser edificios, pueden ser rutas, pero son proyectos, ¿verdad? Esas son empresas que trabajan por proyectos.
Y las empresas que trabajan por procesos, o sea, que su producción es por procesos, porque las empresas que trabajan por proyectos también tienen procesos, por ejemplo, compra, facturación son procesos, ¿verdad? Pero la producción es por proyecto. Y las empresas donde la producción es más rutinaria, entonces, por ejemplo, no sé, por decir una cosa, Coca-Cola o Cervepar, son empresas que tienen un esquema de producción seriada, se llama también, ¿verdad? Producción seriada. Están produciendo cerveza y están produciendo siempre la misma cerveza, o por un tiempo por lo menos la misma cerveza. A lo mejor, no sé, lanzan un especial de alguna cosa y bueno, están 3 meses fabricando ese producto. Pero eso no son proyectos, son producción seriada de productos. Entonces, las fábricas de lácteos, de yogur, de jabón, de detergente, son todos ejemplos de empresas de producción seriada. Y las fábricas de ingeniería, de proyectos, de puentes, obras viales, industrias, son fábricas o empresas que trabajan por proyecto. Podría haber una combinación también, ¿verdad? Pero normalmente las que trabajan por proyecto tienen un estilo de gestión y las que trabajan en producción seriada, pero tiene otro estilo de gestión. Pero aún las empresas que trabajan en producción seriada pueden tener proyectos. Por ejemplo, la compra y ampliación de la planta, la compra de un nuevo edificio, la mudanza de un edificio, la compra de una máquina y puesta en marcha de una máquina, es un proyecto dentro de una empresa que hace producción seriada, ¿sí? La diferencia es que el proyecto es un único proceso que desarrolla un producto único. Termina ese producto, terminó el proyecto y ahí encaramos otro proyecto, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes entiendan la diferencia y repito, les insto. Un proyecto es un proceso, pero es un proceso con características especiales. O sea, es un tipo especial de proceso. Les insto a que tomen el curso de gestión de proyectos. Es una habilidad que va a agregar mucho a su profesión. Bueno, ¿por qué queremos mirar a la empresa por proceso? Aclarando que anteriormente, digamos, hace 20 años atrás o 30 años atrás, lo normal era mirar la empresa por departamentos. Es más, antiguamente el documento principal que se hacía en una empresa era lo que se llamaba un manual de organización y funciones. Todavía hay empresas, sobre todo en el sector público, que usan el manual de organización y funciones. Entonces yo tenía, por ejemplo, el manual de organización y funciones del Departamento de Planificación de la Producción, para usar un ejemplo como el que está acá. Y ahí hablaba de todo lo que hacía planificación de la producción. Ahora, esas cosas que hace planificación de la producción forman parte de distintos procesos. Por ejemplo, planificación de la producción, a lo mejor le comunica los plazos a ventas, para que ventas sepa en qué periodo o qué plazo puede prometer al cliente. Cuando un cliente me pide un producto, normalmente yo no sé en cuánto tiempo lo voy a poder entregar, sobre todo si es un producto especial. Entonces consulto con planificación de la producción. Y planificación de la producción dice, a ver, estamos muy cargados en la fábrica, vamos a poder meter esto en producción dentro de un mes, y toma un plazo de un mes la producción, decirle a tu cliente que en 2 meses le vamos a entregar el producto. Esa es una información de planificación de la producción. Es una función, y es una función del proceso de ventas. Planificación de la producción también planifica la producción, y es una función del proceso de producción. Planificación de la producción ya vimos, dice los materiales que hay que comprar y es una función del proceso de compras. Planificación de la producción también dice cuándo las máquinas van a estar disponibles y le informa mantenimiento para que mantenimiento pueda entrar a hacer mantenimiento de las máquinas. Y eso es una función del proceso de mantenimiento.
Entonces ya vemos que un departamento de planificación de la producción participa del proceso comercial o ventas, participa del proceso de producción, participa del proceso de compras y participa del proceso de mantenimiento. ¿Ok? En un enfoque tradicional, lo que van a tener es un manual de funciones de planificación de la producción. Planificación de la producción participa en todos estos procesos: compras, ventas, producción y mantenimiento, dijimos, ¿verdad? Pero en ninguno de esos 4 procesos hace todo el proceso, hace un pedacito del proceso. Por ejemplo, para ventas, suministra la información de los plazos posibles de entrega de producto. Para compras, analiza el stock y emite las solicitudes de compra. Para producción, analiza el plan de producción, o sea, analiza el plan de ventas y emite las órdenes de producción. Y para mantenimiento, analiza la carga de fábrica y emite la disponibilidad de las máquinas. O sea, en todos los casos de planificación de la producción, hace un pedacito del proceso, de cualquiera de esos procesos que mencionamos. Entonces, fíjense, en un enfoque tradicional yo voy a tener un manual de funciones de planificación de la producción y va a estar explicado ahí todo lo que planificación de la producción hace, sin importar lo que venga después ni lo que viene antes. Entonces, yo le entrego ese manual de funciones al planificador de producción y le digo, esto es lo que vos tenés que hacer. Cuando comercial te pregunta el plazo, vos le decís el plazo de disponibilidad, mirando esto y esto y esto. Cuando falta materia prima, vos emitís la orden, la solicitud de compra a compra, mirando esto, esto y esto. Y después vos ya te preocupás, vos solamente emitís la solicitud. Cuando el material venga, si viene o no viene, ese es el problema otro. Vos solamente preocupate de tu parte. Entonces se dan cuenta que en el manual de funciones cada área conoce su pedacito de responsabilidad. Y básicamente el mensaje que le estamos transmitiendo a la gente cuando le entregamos un manual de funciones es: vos preocupate de lo tuyo, que los otros se preocupen de lo suyo. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que normalmente las empresas, los departamentos en una empresa, empiezan a trabajar, se llama esto en compartimientos estancos o en, digamos, en compartimientos aislados. ¿Saben de dónde sale esta palabra compartimiento estanco? ¿Quién sabe? Detalle histórico marítimo de dónde sale el concepto de compartimiento estanco. ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Cómo se hundió el Titanic? ¿Nadie Chocó sabe? un iceberg. ¿Eh? Chocó contra un iceberg. Sí, chocó contra un iceberg, perfecto. Pero ¿por qué lo consideraban que era un barco que no se podía hundir? ¿Qué característica tenía? Tenía compartimientos estancos. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir compartimiento estanco? Que el barco, en la parte de abajo, estaba partido en varios pedazos, ¿verdad? Digamos, podríamos decir murallas de acero, transversales al barco. O sea, si el barco era largo, tenía divisorias, podríamos decir, transversales, y esas divisorias eran estancas. ¿Qué quiere decir que es un estanco? Cuando entra agua en uno, no puede pasar al otro. Entonces, el Titanic tenía una determinada cantidad de compartimientos. No recuerdo la cifra exacta, pueden buscar después si se interesan en este caso, ¿verdad? En compartimientos estancos. Entonces, si se inundaban, por ejemplo, 4, el problema de los barcos antiguos, en los modelos pre-compartimiento estanco,
es que si se perforaba el casco, el agua entraba y empezaba a entrar, inundaba todo el barco y el barco se hundía. O sea, si tenía una perforación importante, el barco se hundía sí o sí. En barcos con compartimientos estancos como el Titanic, se podían perforar hasta, creo que eran 4 o 5 compartimientos estancos, y lo que iba a pasar es que ese compartimiento se iba a inundar y el agua no iba a pasar a los otros, y el barco iba a poder seguir a flote y llegar a un puerto seguro, a flote, o ser rescatado, pero no se iba a hundir. ¿Y qué pasó con el Titanic? Pasó algo muy interesante, ¿verdad? Que vieron el iceberg, intentaron desviar el iceberg, ¿verdad? Cosa obvia, ¿verdad? Pero probablemente si hubieran chocado de frente contra el iceberg, el impacto hubiera sido probablemente más violento, pero no hubiera afectado tanto compartimientos estancos. Lo que pasó con el Titanic es que desvió el iceberg y básicamente lo que el iceberg hizo fue rasgar el costado del barco. Entonces, al rasgar el costado del barco, en ese roce que se produjo del barco desviado contra el iceberg, rompió la chapa del barco, como un corte de cuchilla longitudinal. Y entonces inundó, creo que fueron como 8 o 9 compartimientos estancos. Si ustedes vuelven a ver la película, hay una escena donde el ingeniero que estaba a bordo del Titanic abre los planos y cuenta los compartimientos, o sea, dice, bueno, a ver, tantos compartimientos se inundaron, no hay caso. Hasta tantos se pueden inundar, más de eso no se pueden inundar. Bueno, eso es un detalle histórico y si quieren un complemento metalúrgico al caso del Titanic, la razón, ese barco se tendría que haber abollado y no roto, se rompió. Y la razón por la que se rompió es porque el acero estaba a una temperatura muy baja y entonces tuvo un comportamiento frágil. Se comportó como si fuera un vidrio. Hoy en día, con un barco con una tecnología de acero moderna, no se hubiera fracturado. Probablemente algunos de esos compartimientos se hubiera simplemente abollado y entonces el barco no se hubiera hundido. Entonces, interesante el caso del Titanic, pueden leer y estudiar. Si les interesa a ustedes, a mí me interesan todas estas cosas como ingeniero, ¿verdad? Para ver un poco por qué se hundió el barco que consideraban que era imposible de hundir. Bueno, volviendo entonces a las empresas, se dice que las empresas funcionan como compartimiento estanco. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pasa en planificación de la producción no pasa al siguiente compartimiento. En el caso de la empresa es al revés que en el barco, ¿verdad? En el caso de la empresa queremos que la información fluya, pero no fluye. O sea, es como que lo que entra en planificación queda ahí, no fluye hacia otros departamentos que tendría que fluir. Cada uno se preocupa de lo suyo y nadie se preocupa del todo. Pero fíjense en procesos como el de compras lo que pasa. Vamos a mirar este proceso de compra. Ya dijimos que planificación de la producción inicia, por ejemplo, en algunas empresas, el proceso. Si se va a comprar una materia prima especial, le pasa a ingeniería. Ingeniería hace la especificación. Después ingeniería le pasa a compras. Compras interactúa con el proveedor. El proveedor entrega la materia prima que se almacena en el depósito hasta que producción necesita. También el depósito le informa a tesorería para que tesorería gestione el pago al proveedor y finalmente la materia prima es entregada a producción. Fíjense que acá intervinieron en un proceso, 6 áreas de 3 gerencias diferentes. Entonces, si cada una de estas áreas solo sabe lo que es mi función, pero no me preocupo de la función de los otros, entonces no tengo yo una perspectiva de la importancia de este proceso. Entonces el tipo de ingeniería dice, no, yo no envié la especificación, a mí no me enviaron todavía, yo no sé nada, a mí no me llegó. Y estos son el tipo de respuestas que nosotros escuchamos en una empresa que no se gestiona por proceso.
Entonces cada uno se preocupa de lo suyo y nadie se preocupa del global. Y eso es lo que queremos romper, porque este tipo de situaciones son los males que se producen con la división del trabajo, remitiéndonos a lo que veíamos en la primera clase, ¿verdad? La división del trabajo, los esquemas de Taylor y compañía, ¿verdad? O sea, lo bueno es que al atomizar el trabajo, lo divido en partes pequeñas y puede fluir. Eso funciona muy bien, sobre todo en producción. Pero a veces los procesos administrativos fraccionados, como no hay una cinta transportadora que transporte el proceso de un lugar a otro, sino hay que transportarlo, digamos, manualmente o hoy en día electrónicamente, pero es lo mismo, porque aunque tenga un sistema informático más sofisticado, si la siguiente área no le da bola, no va a avanzar el proceso. Entonces, realmente los procesos administrativos funcionan peor con la división del trabajo. Entonces hay que hacer algo para solucionar eso. Y la gestión por proceso es una respuesta, ¿verdad? La gestión por proceso lo que le da a cada una de las áreas es una perspectiva del proceso y el resultado que tiene que lograr ese proceso. De modo que yo tengo una perspectiva de que yo estoy haciendo una parte del proceso, pero que realmente el proceso no se cumple hasta no entregar el producto final. O sea, todos trabajamos por el producto final del proceso. Hay casos en algunas organizaciones que las personas tienen una función y no saben cuál es el proceso en el cual están involucrados. Entonces no es solamente que no quieren, no saben luego, ¿verdad? Un segundito, por favor. Creo que en 20 minutos más o menos. Dale. Y termine tu llamo. Dale. Listo. Vale, chau. Bueno, entonces seguimos ahí. Entonces el proceso es transversal, ¿verdad? Y bueno, otro ejemplo que se suele usar, ¿verdad? Pero estos ejemplos de compartimientos estancos, feudales, etcétera, de repente son ejemplos donde el ejemplo de referencia es a veces más difícil de entender que el concepto en sí, ¿verdad? Pero el concepto es que cada uno de las gerencias se convierte como en castillos de la época medieval donde no se comunican entre sí, ¿verdad? Cada uno es un reino aislado, un feudo aislado y no hay una comunicación entre sí, ¿verdad? Y si yo le pregunto a una persona de compra cuál es su función, me va a decir su función en un enfoque anterior del proceso. Solicito presupuesto y emito la orden de compra, que es una partecita del proceso de compra. Pero si yo le pregunto a una persona que tiene el foco de proceso, dice garantizo que se adquiera materia prima de calidad en tiempo y forma. O sea, tiene perspectiva del resultado que se tiene que lograr. Nosotros tenemos que lograr que las personas contesten así y no contesten así. ¿Ok? Existe un ejemplo que yo nunca supe si es cierto o no, ¿verdad? Pero ustedes saben que seguramente saben que en la década del 60, un ejemplo histórico es en la década del 60 del siglo pasado, los rusos iban liderando la carrera espacial, ¿verdad? Ellos habían lanzado el primer hombre al espacio, el astronauta Yuri Gagarin. Habían lanzado el primer ser vivo al espacio un poquito antes del primer astronauta, la famosa perra Laika, que fue el primer ser vivo que fue al espacio. El astronauta, como les dije, Yuri Gagarin, habían puesto en órbita el primer cohete. O sea, los rusos iban liderando realmente la carrera espacial y le habían abofeteado a los norteamericanos con sus triunfos
en la carrera espacial, ¿verdad? Los principales fueron eso, el primer cohete que salió al espacio, el primer ser vivo, el primer astronauta, ¿verdad? Entonces, los americanos, pichados y heridos en su nacionalismo, dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer algo importante. Y el algo importante era llevar un hombre a la luna. Entonces, a mediados de la década del 60 se lanzó el proyecto de llevar al hombre a la luna, ¿verdad? Y dicen que el presidente Kennedy en una oportunidad fue a visitar la NASA y le preguntó a una de las limpiadoras cuál es su función. Entonces la limpiadora le dijo, mi función es llevar un hombre a la luna. O sea, entonces, muy interesante ese ejemplo en el sentido de que todos tenemos que tener conciencia de cuál es la misión de la empresa y cuál es la misión del proceso en el cual nosotros estamos involucrados. Si logramos esa identificación, la posibilidad de que la organización tenga éxito se maximiza, ¿verdad? Entonces, hay empresas que realmente tienen éxito en lograr esta identificación de que realmente cuál es la misión de la empresa y cuál es la misión de todas las personas dentro de esta empresa. Y es lo que buscamos con la gestión por proceso, que las personas tengan una orientación hacia el proceso y una orientación hacia la misión empresarial. Bueno, entonces no queremos feudos, no queremos una función, digamos, una visión sectorizada, queremos procesos. Bueno, entonces algunas diferencias de la gestión funcional versus la gestión por procesos. La gestión funcional está focalizada en lo que hace cada departamento. Los documentos típicos son un manual de organización y funciones, ya les dije eso. Y en la gestión por proceso hay una visión del proceso. O sea, es como si usamos un ejemplo de una torta, la gestión funcional corta la torta en rodajas tradicionales y la gestión por procesos corta la torta en rodajas transversales. Entonces, en una visión funcional, los empleados son el problema, en una gestión por proceso, el proceso es el problema, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando alguien se equivoca, en una visión funcional queremos encontrar al culpable y acá dice mal desempeño, cambiar a la persona, y en una gestión por proceso nos enfocamos en el proceso. Generalmente cuando algo sale mal, el problema no es la persona, el problema es el proceso. En la gestión por procesos cada uno se enfoca a hacer el trabajo y en la gestión por procesos nos enfocamos al resultado con un trabajo en equipo. En la gestión funcional nos enfocamos en evaluar a los individuos, en la gestión por proceso nos enfocamos en evaluar el desempeño del proceso. La gestión funcional está orientada a satisfacer al jefe y en la gestión por proceso orientada a satisfacer al cliente. Y bueno, y así, ¿verdad? Algunas ventajas de la gestión por proceso, ¿no? Da sentido de pertenencia, da sentido al trabajo, ¿verdad? Fíjense que este tema de sentido al trabajo es un poco una recuperación del orgullo al trabajo, que es lo que veíamos en dos clases antes, una clase antes, la clase última, es lo que decía Deming de devolver el orgullo al trabajador, ¿verdad? Que es algo que se había perdido con el enfoque tayloriano de la división del trabajo. Mejora la comunicación, permite medir el desempeño con indicadores que generan valor para el cliente. Orienta a la empresa a la generación de valor. Bueno, los procesos tienen niveles, ¿verdad? Bueno, creo que vamos a dejarlo por acá. Vamos a ver en la próxima clase los niveles de procesos y vamos a explicar después cómo los tipos de macroprocesos y cómo se analiza un proceso. Vamos a dejar eso para la próxima clase porque si no se nos va a hacer muy, muy larga la clase de hoy. ¿Alguna pregunta con respecto a aquí, todos los conceptos que vimos de la gestión por procesos? En la próxima clase vamos a estar viendo cómo se estructura una empresa por procesos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos, verdad? O sea, hoy en día el documento principal de una organización no debería ser el organigrama,
el documento principal de una organización debería ser su mapa de procesos. Entonces vamos a ver cómo se estructura una organización alrededor de sus procesos. Eso lo veremos en la próxima clase. ¿Alguna consulta? Muy bien. Dejamos aquí entonces por hoy la clase. Profe, El jueves... tengo una consulta. Sí, adelante. Profe, tengo una consulta. En la grabación de la primera clase, ¿será que puedo subir al Classroom? Sí, voy a subir las 2 primeras clases. A mí me llegó una grabación de la segunda clase. No sé si querés que te pase para Sí, subir al quiero que me pase. Classroom. Quiero Dale, que me pase, por favor. Así ok. la subo al Classroom. ¿Ok? A alguien le tiene que llegar la de la primera porque creo que a mí no me llegó. Pues yo puedo entrar a ver quién es el propietario. Pero si a alguien le llegó, no sé por qué me hace eso, pero hace. Le asigna creo que al primero que se loguea. Entonces, la clase de hoy seguro que yo no soy el propietario también. Si ven alguien recibe, por favor me pasa la clase para que yo la pueda subir al Classroom. ¿Ok? Bueno, Dale, profe, gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Esta clase continúa el próximo lunes. El jueves dan otro tema con la ingeniera Rosa. Hasta luego entonces. Gracias.